La Corte Internacional de Justicia de La Haya puso fin a la disputa marítima entre Lima y Santiago luego de concederle a Perú una parte del mar chileno que por años fue centro de discordia entre ambas naciones. La Corte Internacional de Justicia puso fin a la disputa marítima entre Lima y Santiago al concederle a Perú una parte del mar chileno que por años fue centro de discordia entre las dos naciones. La CIJ consideró que el argumento chileno, que tomaba los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954 para definir los límites fronterizos, era inválido. Por esta razón, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas decidió por mayoría que el punto de partida de la delimitación marítima se mantuviese en el llamado Hito 1, y a partir de ese punto, la frontera mantiene la línea marcada por el paralelo 18, que hasta ahora servía de división marítima entre los dos países. Esta determinación le negó las pretensiones al gobierno peruano, que pedía ubicar el punto de inicio en la zona de Concordia, donde coincide la frontera terrestre entre Perú y Chile. Sin embargo, Perú no perdió. La Corte determinó que esa línea fronteriza no se prolongaría hasta más de las 200 millas náuticas, sino hasta las 80. Desde allí, la frontera en el mar adquirirá una línea equidistante en dirección oeste-sur, casi una línea recta, hasta llegar a la altura de las 200 millas, medida desde la costa chilena. La Corte ratificó el derecho de Perú de ejercer la soberanía sobre las 200 millas náuticas desde sus playas. Se declara que más allá del punto del límite marítimo o de su fin, Perú tiene el derecho de ejercer derechos soberanos sobre el área marítima hasta las 200 millas náuticas desde su costa. Antes de la conclusión de la CIJ, ambos países se comprometieron a acatar el fallo. Por ahora, la Corte Internacional de Justicia solo modificó la frontera marítima entre Chile y Perú y no ajustó las coordenadas precisas para la delimitación exacta. Sin embargo, dio puntos de referencia para que los gobiernos, en razón de la buena fe, llegaran a un acuerdo que los beneficie. La disputa por la frontera marítima entre Chile y Perú era el último capítulo de la Guerra del Pacífico que se libró entre 1879 y 1883 entre Chile, Bolivia y Perú, y en la cual Lima perdió parte de su territorio. Un siglo más tarde, durante el gobierno de Alan García, la nación peruana interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, a la que pidió que se delimitara su frontera marítima en el Océano Pacífico. La disputa por la frontera marítima entre Chile y Perú era el último capítulo de la Guerra del Pacífico que se libró entre 1879 y 1883 entre Chile, Bolivia y Perú, y que en la cual Lima perdió parte de su territorio. 1947. Desde este año se remonta el conflicto, cuando Lima proclamó la soberanía de sus 200 millas en el Océano Pacífico con el objetivo de conservar y utilizar los recursos naturales del mar. Y aunque Perú proclamó su autoridad sobre el territorio, nunca estableció los límites entre ambas naciones. 1982. En este momento se celebró la tercera conferencia de la ONU sobre el derecho al mar, donde el presidente de la delegación peruana presentó oficialmente la posición de su nación sobre la delimitación marítima entre estados. 2000. Para este año se produjo un intercambio de notas diplomáticas entre ambos países. Incluso Perú propuso formalmente el inicio de las negociaciones para lograr un acuerdo sobre los más de 37.000 kilómetros cuadrados de mar que estaban en disputa por las dos naciones, pero la petición formal de Perú fue rechazada por el gobierno chileno. 2005. Para este momento la situación se agravó cuando el Congreso de Chile aprobó una ley para crear la región de Arica y Paranicota. El proyecto fijaba como límite la nueva región por el noreste del paralelo del hito número 1 en el mar chileno, es decir, que desconocía territorio que separaba el primer hito con el océano y que corresponde a territorio peruano. 2008. Bajo el segundo gobierno del presidente Alan García, Perú impuso una demanda y dejó en manos de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya la decisión de sus límites marítimos. Desde los inicios de la disputa, Chile aseguró que el planteamiento peruano vulneraba la estabilidad de las fronteras y ponía a prueba la vigencia de los tratados internacionales a los cuales los países estaban inscritos.
Y para debatir este tema voy a saludar desde nuestros estudios NTN 24 en Nueva York a Robert Valencia. Él es periodista, analista además del World Policy Institute y colaborador de Global Voice America. Y desde Lima, Perú, está con nosotros el congresista Carlos Tubino, presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Perú-Chile, integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Quiero comenzar el diálogo con el señor Tubino. Con las buenas noches y cómo reciben. Lo habíamos hablado quizás en otros espacios informativos de NTN 24 en días pasados y le quiero preguntar cómo recibieron, cómo fue el día de hoy después de que se conoció la sentencia de La Haya. Bienvenido. Sí, muy buenas noches y la verdad que contentos los peruanos porque hoy se ha recuperado para la soberanía nacional un área marítima que no la teníamos bajo nuestra jurisdicción, y una área marítima considerable. Estamos hablando de aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados que pasarían o pasan a la soberanía nacional de acuerdo a la sentencia de La Haya. Quiero saludar a Robert Valencia, también integrarlo a este debate. Robert, desde nuestros estudios NTN 24 en Nueva York, yo le quiero transmitir a usted y compartir también con los televidentes una de las frases que ha dicho Michelle Bachelet, la presidenta electa de los chilenos, después del fallo. Y quiero preguntarle si usted está de acuerdo con lo que ha dicho Bachelet. Bachelet dice que la decisión de La Haya parte un antes y un después, la relación de Chile y Perú. ¿Por qué un antes y un después? ¿Qué puede pasar cuando Bachelet asuma el poder en Chile teniendo en cuenta esta decisión del día de hoy en La Haya? Bienvenido, Robert. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Cuando la presidenta Bachelet menciona que va a haber un antes y un después es porque este litigio se ha venido discutiendo y se ha venido discutiendo y disputando, por decirlo de una forma, por muchas décadas. Y además hay que ver el historial de Chile, que ha tenido ¿Perdón? Hay que ver también que... lo que estaba comentando era que marca un antes y un después es precisamente por el historial que tiene esta disputa y por la rivalidad que ha existido entre Chile y Perú económicamente hablando. En este caso de las Cortes, pues aunque fue una decisión salomónica, ha habido un cierto pesimismo por parte de los chilenos y expresado tanto por el actual presidente, el presidente Piñera, y por la presidenta entrante que es Michelle Bachelet. Pero también hay que ver el contexto histórico, porque no solamente Chile tiene disputas con Perú, sino también con Bolivia. Así que también podríamos interpretarlo como que puede marcarse un antes y un después en cuanto a los litigios y la demarcación limítrofe, en este caso, de la limitación marítima entre Chile y Perú, además porque también le puede traer algún tipo de perjuicio a los pescadores chilenos, que es lo que han venido reclamando específicamente en la ciudad de Arica, en Chile, perdón. Sí, ahora quiero preguntarle al vicealmirante en retiro Tubino desde Lima, Perú. ¿Comparte usted la apreciación de Ollanta Humala cuando Ollanta Humala dice que él espera que Chile acate el fallo? Vamos ahora a tocar el tema de la posición chilena. Más adelantico lo hablaremos tanto con Robert como con usted, pero si yo le pregunto a usted en este momento, ¿usted cree que Chile va a acatar el fallo sin ninguna restricción? Sí, por supuesto que sí. Yo confío plenamente en el compromiso que han asumido tanto el gobierno peruano como el gobierno chileno. Este fallo va a ser acatado. Yo sí creo que la nueva presidenta de Chile, la señora Bachelet, cuando se refiere que hay un antes y un después, ella se refiere a que por mucho tiempo entre peruanos y chilenos nos hemos mirado de soslayo. Y con esta sentencia se cierra definitivamente cualquier tema pendiente limítrofe entre las dos naciones. Y al final tenemos un futuro común, tenemos muchas cosas que podemos trabajar juntos, tenemos la Alianza para el Pacífico, tenemos grandes inversiones tanto en Chile como en el Perú de peruanos y chilenos, que yo creo que todo esto va a fortalecer un futuro totalmente diferente hacia el siglo XXI. Muy bien, vamos a integrar a este debate a Jorge Tarut Dacaret. Él es diputado por el Partido de la Democracia, el PPD, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, ex embajador de Chile. Yo le quiero dar las buenas noches, diputado Tarut. Gracias por acompañarnos en Zoom. Bienvenido a NTN 24. Y la pregunta va
sobre todo cómo ha reaccionado la gente en Chile. Estoy leyendo información que llega por las agencias internacionales de noticias que hay algunos enfrentamientos y algunas manifestaciones, especialmente en Santiago y en Arica, al norte del país. Han dejado por lo menos una persona detenida y es gente que está tratando de protestar por el fallo de La Haya. Con las buenas noches, bienvenido diputado. ¿Qué nos puede usted contar? ¿Cómo ha recibido el pueblo chileno el fallo? Buenas noches, Jesús, y buenas noches a los y las telespectadoras de toda América. Bueno, la verdad es que es un fallo que ha sido recibido con decepción por la ciudadanía. Yo, en primer lugar, rechazo en la forma más categórica cualquier acto agresivo, de violencia que pueda haber, ¿no es cierto?, sobre todo en contra de la comunidad peruana residente en Chile. Ellos no tienen ninguna responsabilidad en esta situación, son gente de trabajo, trabajadores que han buscado mejores horizontes. Por lo tanto, si han habido algún incidente, yo lo rechazo en la forma más categórica. Aquí se trata de un tema estrictamente jurídico y político y por lo tanto no podemos salirnos de ese espectro. Ahora, con respecto al fallo, la verdad es que, bueno, Chile ha perdido 22.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva de nuestro mar. Y ese es un hecho de la causa. Creo que la Corte, al fijar, ¿no es cierto?, en la milla 80, una bisectriz, lo ha hecho no conforme a derecho, lo ha hecho de una forma bastante salomónica para decir, bueno, le reconocemos a Chile que había el límite, pero no está la milla 200, por lo tanto, le damos este pedazo al Perú. Yo creo que es un muy mal precedente el que ha hecho la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque eso significa que cualquier país que quiera mejorar su posición con su vecino, es cosa que vaya a La Haya y en consecuencia algo va a obtener. Así que a mí me parece un muy mal precedente el que ha fijado la Corte en el día de hoy. Muy bien, diputado, ese es el punto que vamos a tocar en unos segundos cuando regresemos de la pausa comercial con los demás invitados esta noche en Zoom, porque usted está colocando precisamente el dedo en la llaga. ¿Qué va a pasar después y teniendo en cuenta este precedente en este fallo internacional? Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas, a quien les preguntamos esta noche quién ganó y quién perdió tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya por la disputa limítrofe marítima entre Chile y Perú. Vamos con la primera opinión. La de Jorge Arturo Sasa. Dice, la propuesta peruana siempre sonó razonable y lógica. Entre dos países tan conectados solo debería generarse nueva cooperación. Seguimos con la opinión de Sandra González. Es una lucha liderada por Perú y que hoy merece haber ganado este litigio luego de más de 20 años.